Yo soy salud de los enfermos. Soy la Dama Blanca de la Paz. Soy vuestra madre, mi madre del Verbo. Hola, leamos tranquilamente para poder comprender el mensaje de Dios. La muerte es el título, la muerte de los pecadores, sus penas en la hora de la muerte. Le habla Dios a Santa Catalina de Siena. Hija queridísima, no es tan grande la excelencia de estos como lo es la miseria de los desventurados de que te he hablado. Qué terrible y llena de oscuridad es su muerte, porque en el último momento los demonios les acusan con terror y oscuridad, mostrándoles su figura, que sabes lo horrible que es. Si la criatura pudiera elegir en esta vida, preferiría sufrir cualquier dolor antes que tener la visión del demonio. Se renueva, además, el remordimiento de la conciencia que arroe al alma miserablemente. La acusan las desordenadas delicias y los propios sentidos de los que hizo su Señor esclavizando su razón a ellos. Es cuando ve la verdad de lo que antes desconocía, de donde le viene una gran confusión por causa de sus equivocaciones. En la vida vivió como un incrédulo y no como fiel a mí, porque el amor propio le tapó la pupila de la luz santísima de la fe, y el demonio le tienta con ese pecado cometido para hacerle caer en la desesperación. Qué duro le es ese ataque. Se halla desarmado y no encuentra las armas de la caridad, porque como miembro del diablo está privado de todo. No tiene ni la luz sobrenatural ni la de la ciencia, por no haberla entendido, pues los cuernos de la soberbia no le dejaron comprender la dulzura de su esencia. Por eso ahora, en los grandes combates, no sabe qué hacerse. No se ha alimentado de la esperanza por no haber confiado en mí ni en la sangre de la que le hice ministro, sino solo de sí mismo y de su posición social y placeres del mundo. No veía el miserable demonio de carne que sus riquezas provenían de la usura y que, como deudor, tenía que darme cuenta a mí. Ahora se encuentra desnudo, sin virtud alguna, y a cualquier lado donde mire no oye sino improperios en medio de una gran confusión. Su injusticia, la ejercida por él en la vida, le acusa la conciencia y no se atreve más que a pedir justicia. Te aseguro que su vergüenza y turbación es grandísima. Si no se ha acostumbrado en su vida a esperar en mi misericordia, si cuando llegue el momento de la muerte reconoce su pecado y descarga la conciencia por la santa confesión para quitar la presunción y no ofenderme más, entonces predomina la misericordia para estos. Sin embargo, si se tienen en cuenta sus pecados, es una presunción porque ofenden pensando en la misericordia, y por esto es más bien abuso, aunque se hayan figurado que invocan la misericordia. Invocándola de verdad pueden recobrar la esperanza, si quieren, pues si no fuese por esto, nadie habría que no desesperase, y por la desesperación llegaría a la eterna condenación. Esto obliga a mi misericordia a hacerles confiar, si bien no la concedo para que me ofendan con esa confianza, sino para que aumenten en caridad
y en la consideración de mi bondad. Pero ellos la utilizan para lo contrario, porque me ofenden con su confianza en mi misericordia. A pesar de todo, les mantengo en la esperanza de la misericordia a fin de que en el momento de la muerte tengan a qué agarrarse, no desfallezcan en la reprensión y no lleguen a la desesperación. Más desagradable que todos los pecados cometidos me es, y a ellos les causa más daño, este último pecado de la desesperación. Se perjudican más y me es más desagradable, porque los otros pecados que cometen los hacen con algún deleite de los propios sentidos y de ellos se arrepienten algunas veces. A tanto puede llegar su arrepentimiento que reciben misericordia. Pero al pecado de la desesperación no son inducidos por la fragilidad, sino por no encontrar deleite alguno ni otra cosa que una pena intolerable. Por ella desprecian mi misericordia al considerar mayor su pecado que mi misericordia y mi bondad. Por lo que caídos en este pecado, no se arrepienten ni tienen dolor verdadero por mi ofensa, como deberían tenerlo. Se duelen de su daño, pero no de la ofensa hecha a mí, y de este modo reciben la eterna condenación. Ves, pues, que sólo este pecado les lleva al infierno, donde son atormentados por este y otros pecados cometidos. Si se hubieran dolido y arrepentido de la ofensa hecha a mí y hubieran esperado en mi misericordia, la habrían hallado. Como sin comparación alguna es mayor mi misericordia que todos los pecados que puede cometer una criatura, por eso me desagrada que den más importancia a sus pecados, y este es el pecado que no es perdonado ni aquí ni allí. Como en el momento de la muerte, luego de haber pasado su vida en ofensas, me desagrada sobremanera la desesperación, y quisiera que se agarrasen a mi misericordia. Por esto en la vida uso con ellos la estratagema de hacerles confiar ampliamente en mi misericordia, pues cuando interiormente se hallan fortalecidos con ella, al llegar la muerte, no son tan inclinados a abandonarla a causa de las graves acusaciones que contra ellos oyen, como harían si no estuvieran interiormente fortalecidos. Todo esto lo produce el fuego y la profundidad de mi caridad, pero como han usado las tinieblas del amor propio, de donde ha nacido todo pecado, no han conocido de veras mi caridad, y consiguientemente se les ha imputado más a su gran presunción que a su defecto la dulzura de la misericordia. Esta es otra acusación que les hace la conciencia en presencia de los demonios, reprochándoles que el tiempo y la amplitud de la misericordia en que confiaban debieran haber sido empleados en aumentar la caridad y amor a la virtud, y en gastar virtuosamente lo que por amor les di, mientras ellos me ofenden miserablemente con ese tiempo y la excesiva confianza en la misericordia. Oh ciego y más que ciego, enterrabas la margarita y el talento que os puse en las manos para que tuvierais ganancias con él, y como presuntuoso no quisiste hacer mi voluntad. Antes bien, lo escondiste bajo la tierra del amor propio desordenado para con vosotros mismos. Ahora te da el frutos de muerte. Miserable de ti, qué grande es la pena que recibes en este último momento. Tus miserias no te son desconocidas y por eso el gusano de la conciencia no duerme ahora, antes bien te roe. Los demonios te gritan y dan el premio que suelen dar a sus servidores, confusión y reproche. Y para que en el momento de la muerte no te escapes de sus manos, quieren que llegues a la desesperación y con ese fin te producen turbación
para que después junto con ellos te den de lo que ellos tienen, oh miserable. La dignidad en que te coloqué se te presenta resplandeciente, tal como es para tu vergüenza, sabiendo que tú la has tenido y usado en las tenebrosidades del pecado. De los bienes de la Santa Iglesia que puse ante ti eres deudor y ladrón. De ellos debiste dar lo debido a los pobres y a la Santa Iglesia. Ahora tu conciencia te los representa y cómo los has gastado con meretrices públicas. Y con ellos has alimentado a los hijos, enriquecido a los parientes. Te los has comido y con ellos has adornado la casa y comprado vajilla de plata, cuando debías vivir en pobreza voluntaria. Ante tu conciencia se presenta el oficio divino, que abandonaste sin preocuparte de que cometías un pecado mortal. Y si lo recitabas con la boca, el corazón se hallaba lejos de mí. En cuanto a tus súbditos, es decir, en cuanto a la caridad y hambre que acerca de ellos debiste tener, alimentándolos en la virtud, dándoles ejemplo de vida, y el misericordioso castigo o el duro de la justicia, tú hiciste lo contrario, y te reprocha la conciencia ante la espantosa presencia de los demonios. Y si tú, prelado, has dado cargos o cura de almas a algún súbdito con injusticia, es decir, que no has mirado ni a quién ni cómo se los has dado, esto se te pone ante tu conciencia, porque los debiste dar no en razón de palabras aduladoras, ni por agradar a las criaturas, ni por regalos, sino en atención a la virtud, por honor mío y por la salvación de las almas. Como no lo has hecho, eres acusado, y para mayor confusión, tienes delante la conciencia y la luz de la inteligencia a propósito de lo que debiste hacer y de lo que debiste evitar, y lo has omitido. Quiero que sepas, queridísima hija, que lo blanco se ve al lado de lo negro y viceversa mejor que no cuando ambos colores se hallan separados. Así ocurre a estos miserables en particular y en general a todos, porque en la muerte, cuando el alma comienza a ver mejor sus desgracias y el justo su bienaventuranza, a estos desgraciados se les representa su vida de pecado. No necesitan que otros se la pongan delante, puesto que la conciencia lo hace tanto con los pecados cometidos como con las virtudes que debieron practicar. ¿Por qué las virtudes? Para mayor vergüenza suya, porque estando la virtud al lado del vicio, se reconoce mejor el pecado. Y cuanto más lo conocen, mayor vergüenza padecen. Por sus pecados conocen mejor la perfección de las virtudes, de donde les viene mayor dado al ver que en su vida han estado alejados de la virtud. Quiero que sepas que en el conocimiento que tienen del vicio, ven con perfección el bien que se seguirá al hombre virtuoso y los sufrimientos que vendrán al que ha permanecido en las tinieblas del pecado mortal. Les doy este conocimiento no para que lleguen a la desesperación, sino al perfecto conocimiento de sí y la vergüenza de su pecado, pero con esperanza, a fin de que con la vergüenza y el conocimiento expíen sus pecados y aplaquen mi ira, pidiendo humildemente la misericordia. El virtuoso acrecienta por ello su gozo y conocimiento de mi caridad, porque a la gracia atribuye haber seguido la virtud y caminando por la doctrina de mi verdad, debiéndolo a mí y no a sí mismo. Por eso se alegra en mí. Con este verdadero conocimiento gusta y recibe su fin dulcemente,
al modo que te dije en otro lugar. Así como el uno se llena de gozo, o sea, el justo que ha vivido en ardentísima caridad, el oscuro pecador se llena de penosa confusión. Al justo no le hacen daño las tinieblas ni la visión del demonio, ni teme, porque solo es el pecador quien teme y sale perjudicado. Los que han llevado su vida con lascivia y muchas maldades tienen sufrimientos y temor ante la presencia de los demonios. No reciben el mal de la desesperación, si no quieren, pero sí el reproche y la reavivación de la conciencia, miedo y temor en su horrible presencia. Ahora ves cuán diferente es, carísima hija, el sufrimiento y el combate de la muerte en unos y en otros, y cuán diferente es su fin. A los ojos de tu entendimiento he explicado y presentado una partecita muy pequeña. Es tanta la diferencia entre ambos combates que es como comparar el todo y la nada. Ahora comprendes cuán grande es la ceguera del hombre, y especialmente de estos desventurados ministros, porque todo lo han recibido de mí y cuanto más iluminados se hallan por la Sagrada Escritura, tanto se hallan más obligados y en consecuencia incurren en una grande e intolerable confusión. Como lo conocieron mejor en la vida por la Sagrada Escritura, en la muerte conocen mejor los pecados cometidos y son puestos en mayores tormentos que los demás, mientras que los buenos son colocados en más alta dignidad. Les ocurre lo que al mal cristiano, que tiene en el infierno mayor tormento que un pagano, porque tuvo la luz de la fe y renunció a ella, mientras que el otro no la tuvo. De igual modo, estos ministros tendrán mayor castigo por la misma culpa que los demás cristianos, a causa del ministerio que les otorgué cuando los puse para que administrasen el santo sacramento, y porque tuvieron la luz de la ciencia para poder discernir la verdad en beneficio suyo y de los demás, si hubiesen querido. Y por esta razón reciben con justicia mayores castigos. Sin embargo, estos miserables no se dan cuenta de que, si hubieran tenido un mínimo de consideración a su estado, no se verían en tantos males, sino que serían lo que deben ser y no son. Más bien están todos corrompidos, obrando peor que los seglares de su clase, por lo que manchan la faz de su alma con sus pestilencias, corrompen a sus súbditos y chupan la sangre de mi esposa, es decir, de la Santa Iglesia. Con sus pecados la hacen palidecer, esto es, que el amor y afecto que deben tener a esta esposa lo han puesto en sí mismos, y no buscan sino arruinarle y conseguir prelaturas y grandes réditos, cuando deberían buscar las almas. Por su mala vida llegan los seglares a la falta de reverencia y obediencia a la Santa Iglesia, si bien ellos no deberían obrar así, ni pueden disculparse con los pecados de sus ministros.